Para conocer cuál es la conductividad de un determinado material, en este caso me interesan los materiales semiconductores, estoy interesado en conocer cuál es el número o la densidad de portadores de carga que yo voy a tener hábiles para ese transporte de efectivo, ya sean de electrones o ya sean de huecos. Por lo tanto, me interesa conocer dentro de lo que es la banda de conducción cuántos electrones voy a tener por unidad de volumen, y dentro de lo que es la banda de valencia me interesa conocer cuál es la concentración de ausencias de electrones, que serían esos huecos, ¿no? Porque ya habíamos visto en un video anterior que la presencia de un enlace covalente roto entre dos átomos de mi cristal de semiconductor, de los átomos de silicio en caso de que sea un cristal de silicio, pues la presencia de ese enlace roto, en donde me falta un electrón compartido, crea una carga efectiva positiva que se va desplazando por mi cristal con propiedades, ¿no? Propiedades que contribuye esa propiedad de movimiento que me va a contribuir a lo que es la conductividad. En el caso de los huecos, pues se van a golpar, en este caso, en el máximo de la banda de valencia. Recordamos, son faltas de electrones en enlaces covalentes, por lo tanto los visualizaré como ausencias de electrones, por tanto vacíos de electrones dentro de la banda de valencia. En la medida en que son los electrones de valencia, es decir, los que tienen mayor energía, los que saltan a la banda de conducción, la ausencia o esos estados vacíos los encontraré siempre en los máximos. Es decir, en el mismo sentido que los electrones tienden a ese mínimo de las energías de las bandas de conducción, los huecos tienden a ir al máximo o están localizados en los máximos de la banda de valencia. Y también podría asociarles una masa efectiva, igual que les asocio una masa efectiva a los electrones en la banda de conducción, podré asociar una masa efectiva a esa ausencia de electrones, a esos huecos que tengo en los máximos de mi banda de valencia. También con la misma metodología de la segunda derivada de la energía en relación al vector momento. Bueno, aquí en esta experiencia muestro la metodología que usaríamos para conocer cuál es la densidad de electrones en esa banda de conducción. Esa banda de conducción y que me darán pues, un valor para esos electrones que me contribuyen a la conducción. Para eso voy a tener que contar, voy a tener que dar cuentas de en cada estado energético hábil, que sería esta G sub P, eso me da cuenta de cuántos estados hábiles tengo por unidad de volumen y en este caso por electronvoltio, cuántos estados hábiles tengo allí, y luego si los tengo ocupados o no, o si los tengo parcialmente ocupados. Eso me va a dar cuenta de cuánta ocupación tengo en esos estados hábiles, lo que es F sub P. F sub P estaría definido como la probabilidad de ocupación de un estado. No vamos a entrar, no voy a entrar en cómo se obtiene G sub P o cómo se obtiene F sub P, simplemente aquí es el
significado, el sentido. En el caso del G sub P tenemos una expresión cuadrática. Entre E sub C y E sub V no tengo posibilidades de encontrar electrones, no hay niveles de energía hábiles, por tanto tengo un 0. G sub P es igual a 0 entre E sub V y E sub C. Luego, para valores inferiores, para valores de energía inferiores a E sub V, me crecerá cuadráticamente. Lo mismo para valores superiores a E sub C, me va a crecer ese número de estados hábiles por unidad de volumen, me va a crecer pues cuadráticamente. Vamos a quitar esto de aquí. Esto en cuanto a niveles hábiles. Eso no me quiere decir que aquí yo tenga todos esos electrones a partir de sub C. De hecho, la mayor parte estarán vacíos. La pregunta siguiente es cuántos están ocupados y en qué medida están ocupados. Para eso utilizaremos lo que es la función de Fermi. La función de Fermi me da una idea de la probabilidad de ocupación de estados energéticos dada una temperatura común a todo mi cristal que hace pues que en unos momentos dados ciertas partículas puedan coger energía del resto y digamos destacar en relación al resto de osciladores o en este caso electrones que ocupan distintos valores energéticos en mi cristal. Por tanto, yo tengo ahí una energía térmica que por fluctuaciones pueden dar lugar a electrones que sobresalgan en ese valor energético. Cuanta mayor temperatura tenga, más probabilidades tendré de tener esos outliers, esos electrones con energías relativamente grandes en relación a la media. Por lo tanto, yo tengo esta expresión de lo que es la función de Fermi para los electrones ocupando esos distintos niveles de energía. No voy a entrar cómo se llega a esta expresión, esto lo veis en otras asignaturas. Mencionar a nivel cualitativo que en el caso en que yo no tenga temperatura, mi temperatura sea cero absoluto, la función de Fermi tiene una forma de escalón, es una variación abrupta en donde pasa de un valor de f igual a 1, es decir, probabilidad 1 de ocupar ese estado, pasa de forma abrupta a 0. Eso sería el caso de temperatura igual a 0 Kelvin, en donde todos los electrones ocuparían los valores más bajos posibles de energía. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se me agota el número de electrones. Es decir, cuando ya no tengo más electrones para ir colocando, pues pasa la función a 0. Por lo tanto, esa función también depende de esa cantidad de electrones que yo tenga hábiles para ir colocando en mis estados. Si considero que mi cristal es neutro, y eso será en la mayor parte de situaciones, pues mi función de Fermi tendrá esa transición abrupta en algún lugar entre E sub C y E sub V. De hecho, en principio me daría igual donde esté. Mientras esté en la banda prohibida, esa transición abrupta para temperatura igual a 0, pues ya se me cumplirá el hecho de que todos los electrones estén en sus posiciones alrededor de los núcleos atómicos y no haya ninguno en la zona de la banda de conducción. Y todos estarían pues alrededor de un átomo. Son todos electrones de valencia. Eso es la situación de T igual a 0, temperatura de 0 Kelvin.
en donde tenemos esa transición abrupta. Si yo al cristal, a ese cristal neutro, a ese cristal le voy proporcionando energía, por lo tanto aumento su temperatura, aumentaré la vibración de los núcleos atómicos, también esa vibración la influenciará en proporcionar energías cinéticas a esos electrones que podrán ocupar niveles energéticos mayores. Que como todos los niveles energéticos de valencia ya están ocupados, los únicos que pueden empezar a ser ocupados son aquellos asociados a la conducción, a la banda de conducción. Por lo tanto, a temperatura ya distinta de cero, la función de Fermi tiene esta forma, ¿no? Una forma sigmoidal, donde pasamos de un valor unos valores muy próximos a 1, y allí donde antes tenía esa transición abrupta, ahora tendré justo un valor de 0,5 de probabilidad, un medio de, uh, de ocupación, y luego para valores mayores a ese punto de transición, pues tendré probabilidades inferiores a 0,5. Al punto en el cual yo tengo ese valor de 0,5 de temperatura de probabilidad igual a 0,5, le llamo el nivel de Fermi, la energía de Fermi. Es el mismo punto en el cual, en caso de temperatura igual a 0, tengo esa transición abrupta. Ese es el nivel de Fermi. Si yo tuviese un cristal con menos electrones que protones, nunca podría ocupar anular la carga de todos los átomos, no tendría suficientes electrones, y entonces ese nivel de Fermi no estaría dentro de la banda prohibida, estaría por debajo, ¿no? Entonces tendríamos simplemente que tengo todo ocupado hasta un determinado valor y a partir de ahí ya no tengo nada. Serían ausencias de electrones alrededor de átomos y por tanto tendría un cristal no neutro, más electropositivo, más positivo que no negativo. Si por el contrario yo añado electrones, los más de cuenta no los estoy ionizando negativamente a ese cristal, pues mi energía de Fermi me irá a valores más allá de la banda de conducción, más allá de esta banda prohibida. Si es neutro, pues esta energía de Fermi estará, que es la situación común, ¿no? Porque la materia, pues eso suele ser neutra, no es ni electropositiva ni electronegativa, pues mi energía de Fermi da por en medio. Por lo tanto, para calcular la densidad de estados, he de multiplicar esa expresión de la densidad de estados por la función de Fermi y tendré cuántos estados están ocupados y en qué valor. Hacemos esa integral y tendremos esa concentración de electrones por unidad de volumen, porque esto es a nivel energético. Aquí está intrínseco el hecho, ¿no? Porque aquí en G, en lo que es la G sub P es por unidad de volumen, es la definición de G sub P. Por lo tanto, como resultado tengo de esa integral en lo que es en el eje energético, tengo como resultado el n sub 0, ¿no? Que sería, en caso de que yo haga lo que se llama la aproximación de Boltzmann, en donde aproxime la función de Fermi simplemente por una exponencial, y eso es factible si mi energía de Fermi está relativamente lejos de la energía de conducción, pues lo que yo tengo es esta expresión de aquí que arrastraremos un poco durante todo el curso y que es una dependencia exponencial del n0 en relación a las energías de Fermi de la banda de conducción.